Saludos y bendiciones. Para mí es un privilegio estar con ustedes una vez más, ya en la recta final de estas lecciones. Parece que fue ayer, pero ya estamos terminando. Estamos mirando la vida de Jesús a través de los ojos de Marcos y esta semana vamos a comenzar a estudiar ya la parte de los últimos días de Jesús en esta tierra. Quizás la parte más solemne, quizás no la parte más solemne de su vida, pero antes de continuar vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo por medio de la oración. Oremos. Amado Dios que estás en los cielos, alabado, glorificado, bendecido sea tu nombre por siempre. En este momento estamos delante de ti, agradecidos por tus cuidados, por tus múltiples bendiciones, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, por tu benignidad, Señor, por tu perseverancia, por tu paciencia, Señor, por que nos cuida, nos bendice, nos protege y eres un refugio, eres nuestro amigo, eres nuestro Dios y eres nuestro Señor, Señor. En este momento pedimos en forma muy especial por cada persona que nos ve, por lo que lo hacen semana tras semana y también porque los ve por primera vez. Que tu Santo Espíritu, Señor, se posesione sobre ellos, que suple todas sus necesidades, sobre toda la necesidad, Señor, de saciar el vacío de tu alma contigo, Señor. Dirige este video de principio a fin y que tu Santo Espíritu, Señor, se posesione sobre cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre y de los méritos de Jesús. Amén. Apresado y juzgado. Eh, Esta semana vamos a hacer o se va a hacer énfasis en el capítulo 14 del libro de Marcos y el libro y el versículo para memorizar decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, sin embargo, no lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Fíjense que Jesús es Dios y está orando a su Padre y le dice papito, Abba papito, o sea, es una manera cariñosa de llamar a su Padre y le dice que él sabe que todas las cosas son posibles para él y que él desea que la copa sea quitada de él, pero le da a Dios eh, o sea, él no le dice a Dios, quita de mí esta copa. O sea, él quiere, en la carne quiere que quite de él el sufrimiento tan grande que él sabía que iba a pasar. Pero él se somete a la voluntad de Dios y reconoce que Dios es soberano y le dice, no como tú quieres, no como yo quiera, eso es lo que yo quiera, pero no como yo quiero, sino como tú quieres. Eso nos enseña mucho a cómo deberíamos orar. A veces lo hacemos, somos seres mortales que no conocemos el futuro y a veces pues le damos órdenes a Dios y a Dios no se le da órdenes. Porque nosotros realmente aún lo que pensamos que es bueno a veces no es bueno para nosotros. Eh, los capítulos 14 al 16 de Marcos son conocidos como la Gran Pasión. Aquí se relata esta parte que se llama la Gran Pasión, pero esta semana, como dijimos, nos vamos a centrar en el capítulo 9. Dice que, como fue señalado en la lección 9, los últimos 6 capítulos de Marcos cubren solamente la última semana de la vida de Jesús, estos específicamente de jueves y viernes, que es la semana de la pasión. La muerte de Jesús tiene lugar un viernes y la resurrección un domingo. La lección de esta semana comienza con la quinta historia sándwich, tras la cual da lugar al Getsemaní. Allí es arrestado y llevado ante los dirigentes religiosos para ser juzgado. La escena del juicio está relacionada con la negación por parte de Pedro, que constituye la última y sexta historia sándwich de este libro. Pero da un giro irónico y afirma la verdad. Dos tramas narrativas que avanzan de la mano a lo largo del relato como un estilo nítido. Marco pone delante del lector estas tramas mientras revela el triunfo de Jesús. Y la lección del domingo, inolvidable. Hay cosas que son inolvidables y esta es una de ellas. Y vamos a ver en libro de Marcos 14, el capítulo 14, del 1 al 11.
2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Y buscaban los principales sacerdotes y los escribas, o sea, venía la Pascua y mientras venía la Pascua, los escribas y principales de la sinagoga estaban planeando cómo prender a Jesús, pero en secreto, que nadie se enterara, porque ya Jesús, o sea, el pueblo estaba con Jesús y ellos no querían formar un escándalo en la Pascua, que era una de las fiestas más solemnes de los judíos. Pero estando él en Betania, en la casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de nardo. Alabastro es un frasco del nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro se le derramó lo derramó sobre su cabeza. Y algunos se enojaron dentro de sí, siempre era dentro de sí, ellos no expresaban, Jesús era el que tenía que leer los pensamientos. Y dijeron, ¿por qué se ha hecho este desprecio de perfume? ¿Por qué podía haberse vendido por más de 300 denarios? Había dárselo a los pobres, y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo, dejadla, porque la molestáis, buena obra me ha hecho. Siempre tendré los pobres entre vosotros. Y le dijo que esa historia, mientras el mundo existiera, sería contada. Esa historia se registra de diferentes maneras en los 4 evangelios y siempre se cuenta. A mí me encanta esa historia eh, porque realmente este hombre va a hacer un paralelismo de 2 historias. Yo voy a hacerlo de 3. Fíjense que Simón era leproso, le dicen leproso, pero ya él no era leproso. Jesús precisamente estaba en la casa de Simón porque Jesús había sanado a Simón de la lepra, y en agradecimiento Simón invita a Jesús a un banquete a su casa. Pero fíjense que ese hombre hizo eso quizás simplemente por un protocolo, por cumplir un requisito, no lo estaba haciendo de corazón, y le voy a decir por qué. Cuando la persona no hace la cosa de corazón, se le escapan detalles. Y detalles muy importantes. Puede que ser una persona haga algo de corazón y se le escapen ciertos detallitos que no tienen importancia, pero este hombre se le escapó o dejó pasar por alto, porque realmente su corazón no estaba en eso, un detalle grandísimo. Era tradición, eso era una regla importantísima de la hospitalidad del Medio Oriente, que cuando venía un invitado a la casa, antes de sentarse a la mesa, se le lavaran los pies. ¿Por qué? Quizás en este tiempo uno diría por qué, pero en ese tiempo todavía hay muchos lugares que son así. Los caminos no eran pavimentados o asfaltados, y eso era un montón de polvo, así que la gente llenaba con esas sandalias llenas, con los pies llenos de polvo sucio, y así que era un acto sumamente de cortesía, era casi una obligación hacer este protocolo, el cual Simón pasó por alto, porque realmente él no estaba haciendo esto. Él estaba haciendo esto como para que no dijeran que no lo hizo. Pero esta mujer, que también fue sanada de otra clase de lepra, quizás los que estaban ahí pensaban que la lepra de ella era mayor que la de Simón, tomó quizás su ahorro de toda la vida, 300 denarios, que era el sueldo de un jornalero, o sea, era el salario mínimo de una persona en ese tiempo, para comprar un perfume. ¿Y qué clase de perfume? Si nosotros traemos eso a este tiempo, que será 25,000, 30,000 dólares por un perfume, eso era era algo exorbitante, y él ya lo rompió, y aquí dice que ungió su cabeza, en otra parte dice que fueron los pies, en otra parte dice que fueron los pies, y que ella con su cabello secó con sus lágrimas y su cabello, pues ungió los pies y los secó.
Entonces yo veo el contraste de Simón y de esta mujer, que los dos habían sido curados de la lepra, una de la lepra del pecado, otra de la enfermedad, pero una realmente estaba agradecido y él simplemente no había tomado esto como que si era, quizás lo tomaba como que él lo merecía. Eh, Esta mujer sabía que no merecía lo que Jesús había hecho por ella y por eso se comportó de esa manera. Pero ahora vamos a ver la conexión que hace el escritor. Me pareció muy buena, la había visto en algún lugar. Fíjense que ella gasta 300 denarios para ungir a los pies de Jesús y este hombre, Judas, se queja, dice en otro de los evangelios que él se quejó porque eso debió dárselo a los pobres, pero él decía porque la bolsa del dinero él era que la tenía, él era el tesorero y que él era ladrón, dice, él tomaba. Y mientras ella gasta 300 denarios para ungir los pies de Jesús, eh, este hombre, por la promesa del 10% de esa cantidad, 300 monedas, bueno, eran 300 monedas de plata. Ahora no sé si los 300 denarios era igual pero era una cantidad ínfima por la promesa, porque ni siquiera se lo dieron. En ese momento, él traiciona a su maestro. Así que uno traiciona por nada y otra da en agradecimiento de una forma exagerada. Fíjense que nosotros los humanos en muchas ocasiones imitamos conductas, no es bueno hacer esto, pero imitamos conductas y lo voy a hacer con el caso de Simón. Cuando se imitan conductas, uno pasa por alto muchas cosas porque uno solamente vio que esa persona hizo eso. Un ejemplo, una persona vio que alguien le dio comida a los perros rialengos y entonces, eso es un ejemplo. Ella coge la misma comida que le da a los perros, es una bobería porque comida es comida y se los da a los gatos o se los da a los pájaros. Eh, o sea, se pasan por alto detalles que son muy importantes cuando las cosas se hacen por imitación y se cambia el escenario. Cuando el escenario se cambia, ya la persona no sabe qué hacer porque hizo lo que se hizo en el escenario anterior, lo hizo en este que ya no correspondía. Aquí dice, la traición de Judas también es inolvidable. O sea, la historia de esta mujer es inolvidable y la traición de Judas es inolvidable. Marcos da a entender que su motivación fue la codicia. El Evangelio de Juan lo dice explícitamente que él era el que cargaba la bolsa y que él la tomaba. Marcos juega con la palabra bueno para ilustrar que existen dos motivaciones, buena, hermosa, la acción de la mujer. Y él dice que siempre es posible hacer el bien a los pobres, porque siempre lo estarán con nosotros. Y dice la acción de ella es buena noticia, es evangelio. Dice que Judas busca una oportunidad, buen momento para traicionar a Jesús. Dice que él lo que quería era que Jesús se declarara Mesías, o sea, presionarlo para que se declarara Mesías. Lo que juego de palabras sugiere que es el complot de los hombres para destruir al Mesías. O sea, aquel complot comenzó en los primeros versículos de Marcos, incluía a Judas. Ellos tenían un complot y vieron a Judas como la persona que lo ayudaría a realizarlo. En la parte del lunes, la última cena, y aquí en Marcos no se da mucho detalle como en otro evangelio, y la última cena era la Pascua, era una conmemoración de que cuando los israelitas, la última noche de los israelitas en Israel, perdón, en Egipto, ellos tomaron un cordero y pusieron la sangre en el dintel de la puerta para que los primogénitos fueran salvados y cogieron ese cordero, lo asaron con hierbas amargas y con panes sin levadura y se lo comieron mientras se preparaban para salir. Esa era la Pascua. Esa era la conmemoración de la Pascua. El cordero representaba a Jesús. Eh, Aquí dice que la última Pascua judía se vincula directamente con la salida de Israel, como acabo de decir. Y esto se ratifica el pacto en el Sinaí, otra vez ellos conmemoran la Pascua.
Moisés rocía al pueblo con la sangre de los sacrificios y dice, esta es la sangre del pacto que el Señor ha hecho con ustedes acerca de esas cosas. Es llamativo el hecho de que la cena del Señor instituida por Jesús no hace mención del Cordero. Parece que esto le da importancia para mí y lo relaciona de que Jesús era el Cordero. Yo puedo decir que quizás ahí no da muchos detalles y no se da ese detalle. Pero él lo dice que porque Jesús era el Cordero. Es sellado con la sangre de Jesús, la cual representa por la copa y su contenido, que era el jugo de uva. Esto es mi sangre del nuevo pacto que derramada por vosotros en vuestro favor. Quizás ya no menciona el cordero, sino la copa del vino que representa su sangre, porque ya el cordero es muerto. Y instituye el rito de la humildad, que es lo que se hace en conmemoración ahora, no de la salida del pueblo de Israel de Egipto, sino de la muerte de Jesús. Entonces, en medio de todo esto, Jesús predice a los discípulos que lo abandonarán. Cita Zacarías 13:7, que me parece que dice que hieren al pastor y las ovejas salen corriendo. Y literalmente eso pasó. Zacarías Zacarías 13:7. Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas y haré volver mi mano contra los pequeñitos. O sea, cuando Jesús fue herido, los discípulos todos salieron corriendo, excepto uno. Y aquí no menciona situaciones como que cuando Jesús va a lavar, no encuentran quien lave los pies y Jesús toma la toalla y, 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 y el envase de agua y lava los pies y los discípulos, Pedro no se deja lavar los pies y Jesús le dijo, si no te lava los pies, no tendrás parte conmigo en el reino. Y Pedro siempre exagerado dice, no me lave los pies, sino me lávame de pies a cabeza. Jesús le dijo que no era necesario. No menciona que cuando Jesús le dijo que él lo iba a engañar, eh, que alguien lo iba a traicionar, Pedro le dijo que todos lo harían, pero que él no. O sea, Jesús le dijo directamente a Pedro que él lo iba a negar y Pedro le dijo que no, que aunque todo lo hiciera, él no lo iba a hacer. Eh, presunción a todos los niveles. Y entonces eso nos enseña a nosotros también a tener cuidado de cómo hablamos y no hacer promesas que no podamos cumplir. Es mejor prometer, ¿cómo es? Eh, no, no prometer y cumplir que prometer y no cumplir, algo así, dice el sabio Salomón. Y en cosas así es mejor no decir nada. Es un mensaje duro y deprimente, pero Jesús agrega una palabra de esperanza, repartir la predicción acerca de la resurrección y añade que irá delante de ellos en Galilea. El joven que estaba en la tumba vacía de Jesús se refiere en Marcos 16:7 a esta predicción, por tanto tiene un peso especial, especialmente para Pedro, quien argumentó que todos los demás pueden caer, pero que él no. Que todo lo que él y Jesús le dijo, mira, Pedro, antes que cante el gallo, tú me vas a negar 3 veces. Y él dijo que no. Eh, es presunción porque realmente todos estamos a expensas de caer, así que no debemos decir que no. Fíjense, ayer yo escuché un tema, pero un temazo, eh, diciendo que mucho cuidado como uno habla de las demás personas, o no en forma general, pero cuando uno se va a asuntos personales, tiene que tener mucho cuidado de cómo se habla, cómo uno habla a las personas. O sea, cuando va a hablar mal de una persona, tiene que tener mucho cuidado, porque Dios ve eso.
Quizás aquí nadie, pero Dios lo ve y eso es muy delicado. Eh, y Pedro dijo, ustedes no, o sea, yo no, ustedes sí, pero yo no. Hay que tener mucho cuidado con eso. En el Getsemaní, y como dije, esta es la parte quizás más, para mí es la más conmovedora, el Getsemaní. Una de ellas, porque ahí fue que Jesús murió realmente. En el Getsemaní Jesús murió. Eh, Lee Marcos 14:32 al 42. Estos son los momentos quizás más conmovedores de la historia de Jesús. Para mí lo es. Eh, Marcos 14:32 al 42 dice, vinieron pues a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos sentados aquí, en tanto que yo oro, y tomó consigo, fíjense que siempre tomaba a Pedro, a Jacobo y a Juan. Esos eran como que los más delicaditos. Y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y le dijo, mi alma está muy triste. Miren, si ustedes quieren leer esto, en el deseado de toda la gente, el capítulo Getsemaní, realmente el Getsemaní y el Calvario. Estos capítulos realmente son realmente muy, pero muy conmovedores. Quedaos aquí y velad, y yéndose un poco adelante, se postró a tierra y oró como si fuera posible pasarse de él aquella hora. Y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no como yo quiero, sino como tú. Y vino luego y lo halló durmiendo, y le dijo a Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar conmigo ni siquiera una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está presto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró diciendo la misma palabra. Y al volver otra vez lo halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Y vino la tercera vez y le dijo, dormid ya, descansad, basta la hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en mano de los pecadores. Levantaos, veamos, he aquí se acerca el que me entrega. Fíjense que eh, Jesús los advirtió a todos, pero advirtió principalmente a Pedro de que lo iba a negar, y Pedro le dijo que no, que él no lo iba a hacer. Y el secreto para que Pedro no lo negara a Jesús era que esa noche él velara con Jesús. Y fíjense que no fue toda la noche, eso fue realmente unas horas eh, lo que Jesús veló. Eh, y aquí dice, dejando atrás la ciudad amurallada donde había comido la Pascua, Jesús y sus discípulos cruzaron el valle de Cedrón en dirección al jardín de la ladera, el monte de los olivos. El nombre Getsemaní significa prensa de aceite, o sea, donde se sacaba el olivo, del olivo se saca el aceite de oliva. Lo que sugiere que había una prensa para procesar aceite de oliva en las proximidades. La ubicación exacta del jardín es desconocida, pues los romanos talaron todos los olivos del monte cuando asediaron la ciudad en el año 70 después de Cristo. Cuando llegaron al jardín, Jesús dejó a sus discípulos. Fíjense que Jesús no oraba, él oraba solo. Siempre tomaba a los discípulos, los dejaba a una distancia, tomaba a estos tres y los dejaba a cierta distancia más y él se iba solo. Jesús ora pidiendo que la copa era todo el sufrimiento que él iba a pasar. Pero solo es la voluntad de Dios, se somete a la voluntad de Dios, pero luego también a los tres y prosigue solo
El distanciamiento sugiere que Jesús está cada vez más aislado y solo mientras hace frente al sufrimiento venidero. Y él llama la palabra aramea Abba, que se traduce como padre. El término no significa papá. Como algunos han sugerido, la palabra usada por un niño para dirigirse a su padre era Abid. Sin embargo, el uso de la expresión Abba Padre lleva a un toque vinculado de familiar estrecha. Algunos dicen que significa papito. Jesús ora pidiendo la supresión de la copa del sufrimiento, pero se somete a la voluntad de Dios. O sea, él quiere, su parte humana quiere librarse del sufrimiento en ese momento donde todos los pecados de todo el mundo estaban sobre él, no simplemente era el sufrimiento, era la carga emocional que él tenía. Dice el espíritu de profecía que el enemigo le mostró cómo lo iban cómo todo lo que le iba a pasar y que cómo lo iban a negar. Lo mismo por lo cual él iba a morir, o sea, él le mostró todas las escenas y todo lo que iba a pasar. Y en su humanidad él rehuyó de su misión, pero él finalmente dice que 3 veces, aquí no lo dice, pero 3 veces él pidió la misma petición, y la tercera vez él dijo, él se sometió a su padre y él dijo que él iba a pasar la copa. Ahí es que yo digo que él efectuó el sacrificio, como Abraham, que sacrificó a Abraham a Isaac sin sacrificarlo. En mi opinión, yo pienso que él ahí ya se sacrificó porque él aceptó. Esa fue la decisión que él hizo. Recuerden que el enemigo estaba detrás de todo esto, haciendo todas las cosas para que él no muriera. No era que él muriera, era que no muriera. Y hizo de todo, de todo. Cuando enfrentamos dificultades, es alentador tener amigos que nos apoyen. Filipenses 4:3. Pablo se refiere a hacer todas las cosas por medio de uno que nos fortalece. El texto, sin embargo, si bien hicieron en participar en mi tribulación, esto es lo que Jesús deseaba, que él lo acompañara, pero él no tuvo compañía en su tribulación, no tuvo compañía humana. Él pasó el ladar solo. 3 veces acudió a sus discípulos en busca de consuelo y nada. Lo despertó porque fueran a hacer frente a la prueba. Él estaba listo, ellos no. Por eso ellos fueron tentados y Jesús no. Dejando todo para huir de Jesús. En Marcos 14:43 al 52, ¿qué ocurre aquí que es tan crucial para el plan de salvación? Marcos 14:43, luego hablando él aún vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Y el que le entregaba le había dado señal diciendo, al que yo besare, ese prenderle y llevarle con seguridad. Y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo, maestro, maestro, y lo besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Pero uno de los que estaba allí sacaron la espada y dio al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Y respondió Jesús y le dijo, ¿cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendiste. Pero es así para que se cumplan las escrituras. Entonces todos los discípulos dejándolo huyeron. Pero cierto joven le seguía cubierto con una sábana y le prendieron. Mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Dicen que ese Marco, yo creía que era Juan, pero dice que Marcos, el escritor de este libro. Es sorprendente que uno de los colaboradores más cercanos de Jesús lo entregara a sus enemigos. Ese era Judas y lo entregó con un beso. Dice que sabe que Judas, que
Jesús siempre sabía que Judas lo iba a entregar y siempre lo mantuvo a su lado. No por el dicho que dicen que es bueno tener el enemigo cerca. Jesús no tenía esa clase de malicia. Jesús no era maquiavélico. Los maquiavélicos hacen eso. Si quieren saber qué es maquiavélico, Maquiavelo pueden buscar qué es Maquiavelo. No es algo nada, no es nada bueno. Jesús simplemente, Judas, dicen que Judas fue el que Jesús no llamó a Judas, sino que él se ofreció a seguirle y él no lo rechazó. Y, y él lo trató como un amigo hasta el final. ¿Saben por qué? Porque el traidor era Judas, no era Jesús. O sea, la forma de ser, los actos de una persona no tienen nada que ver con uno. O sea, uno no debe alterar su forma de ser por una persona. Yo sí recomiendo que si uno sabe que una persona tiene ciertas debilidades, dependiendo qué debilidades sea, uno tiene que mantener distancia por la salud emocional de uno. Es parte de uno cuidarse y tener buenas emociones. Si uno sabe que una persona pues ha dado muestra de que pues no es tener un resentimiento, ni odio, ni nada, simplemente pues uno tiene que evitar las compañías, ciertas compañías. Eso es lo mismo, lo dice la Biblia. En esta ocasión Jesús se hizo acompañar siempre de Judas, no sabemos por qué, pero en otra ocasión él desechó ese tipo de persona. O sea, no lo desechó, sino que evitó su compañía, vamos a decirlo de manera cordial. Eh, realmente, como decía el pastor ayer, o sea, el predicador de ayer, eh, Mois- refiriéndose a Moisés, Moisés era manso, pero no era menso. O sea, uno puede ser manso, pero no hay que ser menso. Dios no nos pide eso. Eh, y dice que los evangelios no entran en gran detalle acerca de la motivación de Judas, pero el Elena de White o el escrito de profecía dice lo siguiente: Judas tenía naturalmente un fuerte amor por el dinero, pero no siempre había sido lo bastante corrupto para realizar una opción como esta. Había fomentado el mal espíritu de la avaricia hasta que éste había llegado a ser motivo predominante de su vida. El amor al dinero superaba el amor por Cristo. No se pueden tener dos señores, uno repele al otro. Al llegar a ser esclavo de los vicios, se entregó a Satanás para ser arrastrado a cualquier bajeza de pecado. Y eso no puede pasar a cualquiera de nosotros. Nosotros por eso decimos que no se debe buscar, porque quizás no sea la avaricia, quizás no sea eso, pero puede ser cualquier otra cosa. Fíjense que esos son sentimientos. Y ese sentimiento lo llevó a entregar a un inocente. La traición en sí misma, algo que resulta lamentable para todos, incluso a quienes se valen de los traidores. Pero la acción de Judas es particularmente repugnante porque él procura ocultar la traición, o sea, él no lo traiciona, sino que él se presenta como un amigo y le da un beso. Eso realmente es por lo que Judas es conocido, o sea, él hasta el último momento él se mostró como un amigo de Jesús y lo traicionó dándole un beso en la mejilla. O sea, esta persona no tenía lo que llamamos, no tenía escrúpulos, no tenía principios. Era una persona sin principios, sin escrúpulos. Realmente sin empatía, sin compasión, porque una persona empática pues, puede sentir lo que el otro siente y dice no. Esto yo no, o sea, yo no tengo para esto, no tengo esa capacidad realmente. Eso dice una persona. O sea, uno no puede llegar hasta una persona con ciertos niveles de empatía no tiene que tener mucho, no llega, eh, por lo general no es hipócrita. O sea, este es el máximo, esto es lo máximo de la hipocresía. Eh, no puede ser porque realmente se mueve, se siente súper mal.
Él da instrucciones y le voy a decir que, mire, Pedro negó a Jesús, pero después el corazón se le partió en pedacitos. Eso es lo que pasa. Judas no hizo eso. Judas realmente pretendió, o sea, él sintió dolor por el castigo que iba a recibir. Muchas veces la gente se arrepiente no porque siente dolor por lo que hizo, por lo que le hizo a la otra persona, sino porque teme a las consecuencias. Eso se llama remordimiento. Lo otro se llama arrepentimiento, cuando uno siente dolor por haberle causado dolor a una persona. Eso es arrepentimiento. Una gran diferencia abismal. En apariencia se ven igual, actúan de la misma manera, pero no es igual. Esto es otra señal de la trama que corre todo el relato de la pasión. La voluntad de Dios está llegando a su cumplimiento, aunque la voluntad del hombre esté operando para destruir al Mesías. Todos los discípulos huyen, incluso Pedro, quien dijo todo esto lo van a huir, pero yo no. Quien reaparecerá finalmente en Marcos 14:51 al 52 registra el hecho de que un joven seguía a Jesús, un dato que no aparece en ningún otro de los evangelios canónicos. Algunos piensan que era Marcos, pero es imposible. Lo destacable es que huyó desnudo en lugar de dejar todo para seguir a Jesús, dejó todo para huir de él. Piensa en la temible idea de la esclavitud a un solo vicio condujo a Judas a hacer lo que hizo. ¿Qué debería decirnos eso al odio del pecado? Fíjense que son cosas, son emociones las que realmente destruyen. Eso hizo Jesús. Y créanme, nosotros hacemos cada rato eso. Cada rato nosotros oímos de Cristo, lo traicionamos por nada. Marcos 14:60 al 62. Si ustedes piensan, ay, no, yo nunca he traicionado a Jesús, piensen en cómo te actúa el día a día y verá que sí. No tienen que ser grandes cosas, no son los grandes pecados que se mencionan, porque uno dice y una vez se menciona los grandes pecados, principalmente los índoles sexuales, como que ese es el único, no, esos no son los únicos. Hay muchísimos que no son ni se parecen a eso. Entonces el sumo sacerdote levantándose en medio preguntó a Jesús diciendo, no respondas nada, ¿qué testifican esto contra ti? Mas él callaba. Fíjese que Jesús en todo tiempo respondía. Jesús era una persona asertiva, el asertivo responde. Eh, Cuando vinieron a aprender, le decía, pero mira, ustedes me veían ahí vinieron con piedras y palos como si yo fuera un perro y ustedes me veían ahí en la sinagoga y no me prendieron. Cuando Pedro le tiró al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja, era la cabeza que le iba a cortar. Él le dijo a Pedro, mira, si yo quisiera mandar a solamente hablar a mi padre y solamente con una legión de ángeles, esto se acabaría más con un ángel, se acabaría. No había ni que mandar un ángel, eso solamente Jesús con la palabra y ya. Pero en este momento Jesús cayó. En este momento. Nunca había callado, ahora calla. Si ustedes creen que Jesús callaba, no, él es al revés. Siempre hablaba, ahora calla. Y decía, más se callaba y no respondía nada. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú Cristo, el Hijo del bendito? Jesús dijo, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre. Mire, ahí les respondió, sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes de los cielos. Y entonces el sumo sacerdote rascó su vestidura y dijo que era blasfemia, igual que con Esteban. ¿Qué más necesidad tenemos de testigo? Había oído la blasfemia, ¿qué os parece? Rascar el vestido era un símbolo de que estaba sumamente molesto, herido, de que, o sea, él había cometido una blasfemia y rascaba. Rasgar el vestido significaba, él era el representante de Dios y esos vestidos eran sagrados. Eso tenía un significado muy grande. El sacerdote no debía hacer eso y él lo hizo.
Y algunos comenzaron a escupirlo y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle profetiza. Y los alguaciles le daban bofetada. Y estando Pedro abajo en el patio, vino a la criada del sumo sacerdote. Y cuando vino Pedro, que se calentaba mirándolo, tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó diciendo, no le conozco ni lo que dice, y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndolo otra vez, comenzó a decir a lo que estaba allí, este es uno de ellos. Pedro, él negó otra vez y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente tú eres uno de ellos porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a ellos. Y aquí este hombre comenzó a maldecir y a jurar, no lo conozco a este hombre de quien hablé. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de la palabra de Jesús y le dijo, antes que el gallo cante, me negará 3 veces. Y pensando en esto lloraban. Fíjense que la reacción de Pedro es diferente a la de Judas. Eh, Pedro negó quizás el miedo, su humanidad, su carne negó a Jesús, pero cuando inmediatamente recordó la palabra del Mesías, él sintió dolor. Dolor por haber negado a aquel a quien amaba. Y dice que, no sé si la película en algún lugar él vio a Jesús pasar y él realmente lloraba por el dolor que había causado a Jesús, no porque él tenía miedo de, de las consecuencias de su mal. Eso no era, era dolor a punto de llorar por haber negado a aquel a quien él amaba, porque Pedro, aunque él era así, él amaba a Jesús. Y eso se ve. Judas no. Judas lo que hizo que fue que tiró la moneda y el remordimiento era tan grande que fue y se ahorcó, porque él lo que tenía era miedo. O sea, él vio lo que hizo y se sintió tan culpable, sintió tanto remordimiento, miedo a las consecuencias de sus actos que fue y se ahorcó. Otros sienten miedo a las consecuencias de sus actos y se apartan de pecado y actúan de forma correcta, pero aún así no es arrepentimiento. A veces hasta culpan a la otra persona por haberse causado lo que ellos mismos hicieron. Eso es remordimiento. Eso no es arrepentimiento. Es una diferencia abismal. En este punto, un gallo canta por segunda vez. Pedro recuerda entonces súbitamente la predicción de Jesús que negaría a su Señor 3 veces. Se quiebra y llora. Y no solamente eso fue un dolor muy grande. He aquí la impresionante ironía. Cuando terminan de juzgar a Jesús, le cubren los ojos, lo golpean, le ordenan profetizar. La idea era burlarse de él que no podía ver quién lo golpeó. Sin embargo, en el mismo momento en eso estaba haciendo otra cosa. Pedro estaba negando al maestro y Jesús en el patio cumpliendo así la predicción de Jesús. En consecuencia, Pedro demuestra al negar a Jesús que este es el Mesías. O sea, la negación de Jesús demuestra que él es el Mesías. Mientras ellos estaban jugando, piense, no hay cosa más desagradable que una persona burlarse de alguien que está diciendo algo eh, o sea, que es bueno. O sea, el burlarse de Jesús, de su persona, muestra unos niveles de crueldad. O sea, una persona que no había hecho ningún mal. Eh, Ellos habían visto cómo sanaba, cómo le hacía bien a la gente y burlarse así de una persona, golpearlo, escupirlo, o sea, son niveles de crueldad muy grandes, eh, de una maldad que va a todo conocimiento, o sea, porque cuando una persona es culpable de un delito y se le ajusticia, no se hace ese tipo de cosas, pero esta gente, o sea, la maldad, la crueldad era tan grande que ellos se burlan
de alguien que solamente quizás a alguno de ellos le habían hecho bien, que ellos habían visto que no era ningún criminal, que no le había hecho nada a nadie mal, solamente había hecho bien. Pero ese era el nivel de odio, el nivel de maldad. Cuando hay una burla, ya hay odio, hay maldad, hay inmadurez, pero eso es otra cosa. Eso es otra cosa. En este punto, un gallo canta por segunda vez. Pedro recuerda entonces súbitamente la predicción de Jesús de que negaría 3 veces al Señor. Bueno, eso lo leí. O sea, que la negación de Jesús declaraba que él era el Mesías y esta gente que estaban haciendo juegos para que él la adivinara. Ahí él muestra el temple que tenía, la paciencia, porque le estaban haciendo cosas que humanamente uno trata de defenderse cuando imagínense que le están escupiendo en la cara, que lo están abofeteando. Y él podía a veces, yo digo, si me pasa a mí, yo no puedo hacer nada, yo estoy, un ser humano está atado y no puede hacer nada, pero Jesús era Dios, él podía, y eso era lo que el enemigo quería, lo estaba instigando a que rehuyera, o sea, a que se defendiera y así echara por la borda su misión. En la parte del viernes, mientras los juramentos embelecedores todavía están frescos en los labios de Pedro y el agudo canto del gallo repercutía en sus oídos, el Salvador se desvió de sus ceñudos huesos y miró de lleno a su pobre discípulo. O sea, a Jesús lo estaban tratando horrible y él piensa en Pedro y le da una mirada que él, con una compasión tan grande, con un amor tan grande, que Pedro entendió que Jesús lo había perdonado. Al mismo tiempo, los ojos de Pedro fueron atraídos hacia su maestro. En aquel amable semblante leyó profunda compasión y pesar, pero no había ira. La visión de ese rostro pálido y doliente, esos labios temblorosos, esa mirada de compasión y perdón, atravesó su corazón como una flecha. Su conciencia se despertó. La memoria se activó. Pedro rememoró su promesa de unas pocas horas antes, de que la ira con el Señor, de que iría con su Señor hasta la cárcel y hasta la muerte. Recordó su pesar cuando el Salvador le dijo en el aposento alto que negaría a su Señor. 3 veces esa misma noche. Pedro acababa de declarar que no conocía a Jesús, pero ahora se dio cuenta con amargo pesar de cuán bien lo hacía, de cuán bien lo conocía su Señor y de cuán exactamente leía su corazón, cuya falsedad desconocía él mismo, el deseado de toda la gente, la página 659. Fíjese, ese es el comportamiento de una persona que se arrepiente, de una persona que es sensible y que es empática y que todo lo demás. Pedro era, por ahí dicen que tenía boca del enemigo, pero alma de Dios, por ahí le dicen así a ese tipo de personas. Realmente Pedro, como yo dije, ahí describe lo que es el arrepentimiento. No era miedo a lo que él estaba haciendo, sino que era dolor por lo que él había hecho. Bueno, hasta aquí esta lección. Yo me despido sin más hasta la semana que viene, invitándolo a que sigan estudiando y que puedan leer esos últimos capítulos en El deseado de toda la gente, que son muy conmovedores. Pero antes vamos a tener una oración. Oremos. Amado Padre que estás en los cielos, alabado, glorificado, bendecido sea tu nombre, Señor. Gracias por la oportunidad que tú nos das de grabar esta lección, Señor, de aprender cada día más de tu palabra. Siempre hay cosas nuevas que aprender, sobre todo llevar en nuestra mente aquellos últimos días del padecimiento, de tu padecimiento, Señor, y vivir agradecidos por todo lo que tú pasaste, Señor, en el Getsemaní, en la cruz, para traernos salvación. Señor, bendice a cada persona que tiene algún tipo de necesidad, que sean suplidas aquellas personas que han perdido familiares, algunos han perdido de manera trágica y a muy temprana edad, Señor. Darle
el consuelo que necesitan, y a las personas que están en situaciones difíciles, como los hermanos de Venezuela, los que están en Venezuela y aquí en cada país que haya ese tipo de situación. Ayúdanos, Señor, a serte fiel y bendícenos siempre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bye, hasta la próxima semana, si Dios lo permite.